Bienvenido, mis hermanos y hermanas, a la emisora de Rey de los Reyes. Y aquí estamos, aquí tenemos los servicios todos los domingos a la 1 p.m. Tenemos los estudios bíblicos todos los viernes a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama El hombre de pecado, el hijo de perdición. En una carta a los cristianos de Tesalónica, Pablo habla de un evento futuro que él llama el día del Señor. Él escribe pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En el segundo Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 hasta 3, algunos teólogos creen que el día del Señor, el que Pablo se refiere aquí, es el juicio final. Sin embargo, creo con la mayoría de los estudiosos que Pablo está hablando de la segunda venida de Cristo. Y Pablo establece que el regreso de Jesús no tendrá lugar hasta que pasen dos cosas. Una gran apostasía ocurriría. Muchos que una vez conocieron a Dios se apartarían de la verdad, del evangelio que han conocido. El anticristo, un hombre de pecado, sería revelado. Debería ser obvio a cada amante de Jesús que un alejamiento ya está tomando lugar. Muchos creyentes hoy, así como cristianos a lo largo de las últimas décadas, se han enfriado en su amor por Dios. Con eso en mente, me gustaría enfocar en el segundo punto de Pablo, que el día del Señor no vendrá hasta que el hombre de pecado sea revelado. ¿Qué exactamente quiere decir Pablo por esta frase? Está diciendo que Jesús no regresaría hasta que el anticristo haya sido entronizado como un gobernante mundial y que todos conozcamos su identidad. Pienso que no. Pablo sabía que Cristo podía volver en cualquier momento. El mismo Jesús dice que vendrá cuando menos se espere, en el pestañear de un ojo. Creo que encontramos una clave para lo que Pablo quiere decir. Al usar la palabra revelado, el significado griego aquí es descubierto. Creo que Pablo está diciendo Jesús no vendrá hasta que el plan y la agenda completa de Anticristo sean expuestos y la iglesia esté consciente de esto. Por supuesto que el plan de Anticristo ya ha sido expuesto en la Escritura. Pablo declara el ministerio de iniquidad ya trabaja, segundo de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Él está diciendo que una forma misteriosa de pecado, aún obrando ahora, anunciaría la llegada del anticristo. Al aparecer un espíritu de iniquidad, caería sobre la humanidad perdida, halagando los corazones de las personas tan poderosamente que el hombre de pecado ascendería al poder rápidamente. Aún hay otro significado para esta frase, ministerio de iniquidad. Viene de una raíz griega que significa iniciación silenciosa. Pablo está hablando sobre una iniciación secreta en el culto del anticristo, una influencia útil y demónica que vio tomando lugar en su propio día.
Ahora mismo, este mismo espíritu misterioso es un completo poder seductor, preparando a las masas de personas para recibir al hombre de pecado. Diariamente los cerebros de miles son lavados silenciosamente y en el secreto para ser iniciados en su rebaño. Y está trabajando satánico está tomando lugar tan rápido y tan eficazmente que el hombre de pecado podría ascender al poder de un futuro no muy lejano. No necesitamos ver alguna revelación física del anticristo antes que Jesús regrese. Su espíritu satánico ya está manifestándose en miles de creyentes con el cerebro lavado. Pablo dice que el ministerio simplemente es este. Satanás va a seducir las masas en las profundidades de la anarquía. La palabra griega aquí usa Pablo para la iniquidad en este pasaje significa literalmente anarquía. Por consiguiente, el ministerio de uno de anarquía, o sea que multitudes van a actuar sin ley o restricciones. Sin embargo, esta anarquía no es simplemente una rebelión contra las reglas del hombre. No es rebelarse contra la autoridad civil o cometer robo, violación o asesinato. Estas cosas sí provocan la ira de Dios, pero el ministerio de la anarquía es mucho más profundo. Es un rechazo rotundo de la verdad que está en Cristo. Un poner al lado la palabra santa de Dios y sus mandamientos. Es rebelión contra los frenos de la Santa Escritura. Esa era una mentira mortal del infierno. Y Satán está usando la misma mentira en los cristianos hoy para adelantar su misterio de anarquía. Día tras día, él está convencido a las masas de creyentes que pueden ser indulgentes con sus pecados sin pagar ningún castigo, en una esquema demónica para prevenir el evangelio de la gracia de Cristo, convirtiéndolo en un mensaje de libertaje. Trágicamente que muchos cristianos tibios están sucumbiendo a este espíritu de anarquía. Algunos ya han sido iniciados en el culto de anticristo. Están maduros para aceptar al hombre de pecado cuando venga a la escena, obrando milagros y resolviendo problemas. Puede pensar, nunca sería engañado para seguir al anticristo, pero Pablo dice que el anticristo se levantaría a poder y las personas serían deslumbradas y engañadas por su propio pecado, cuyo aventimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentirosos y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El segundo de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 y el 10. Satanás engañaría a las masas de personas, convenciéndolos con una mentira útil, pero poderosa. ¿Cuál sería su mentira? Él convencerá al mundo. Como convenció a Abba, Dios no castiga el pecado. Pablo dice que esta decepción vendrá con todo engaño, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, el versículo 10. Entonces agrega, por esta razón, Dios les enviaría un poder engañoso para que crean la mentira. En el versículo 11, el apóstol está diciendo, aquellos que rehúsan obedecer o respetar la palabra de Dios caerían bajo un engaño poderoso. Al principio, cuñarían a su pecado, lo justificarán,
pero pronto buscarán activamente su mensaje de gracia fácil. Inventarán una gracia que está más allá de lo que Dios pensó. Su gracia nunca lleva al libertaje, siempre lleva al arrepentimiento. Pablo advierte, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que entiendo, convenció de oídos, se amonestarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, las mentiras. Segundo de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. ¿Quiénes son estas masas engañadas de las que Pablo está hablando? Son cristianos engañados. Él escribió esta carta a la iglesia de Tesalónica, a creyentes renacidos. Estaba dirigiéndoles a personas que se habían sentado bajo la enseñanza bíblica y que habían conocido la verdad de Dios, pero ellos se habían aferrado a sus lujurias y ahora buscaban herejías, que los confortarían en sus pecados. Pero la más grande preocupación de Pablo siempre fue por aquellos que habían conocido el camino de la verdad, confesando su fe en Cristo, pero que coqueteaban con el pecado. Pablo escribió de aquellos que intentan tener la verdad en justicia, un acto que enfurece a Dios, quienes cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por esta causa Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El libro de Romanos capítulo 1 versículos 25 y el 26. Otros en la esclavitud por sus placeres lujuriosos se volvieron a los maestros falsos. Para intentar encontrar la paz, terminaron aceptando herejías condenables, y muchos seguirán sus maneras perniciosas, por causas de quienes el camino de la verdad sería mal hablado. Segundo de Pedro capítulo 2, versículo 1 y el 2. Todos los mensajes de Pablo sobre la apostasía y el anticristo apuntaban a tales cristianos carnales. No fueron dirigidos a los idólatras de Roma, los gentiles de Grecia, las tribus paganas, en lugares desconocidos. El mensaje de Pablo era uno de gran importancia para la iglesia y lo escribió para ser leído en las iglesias directamente a los creyentes. Como puede ver, Pablo estaba hablando al pueblo de Dios. Por todas partes amar la verdad, buscarla, estudiarla y obedecerla. Escribió: dejen que la verdad sea su guía, no se aparten de ella. Pidan que el Espíritu Santo les dé oídos para verla, oídos para oírla, perdón, y un corazón para amarla, si no se abrirá a la decepción y terminaría creyendo una mentira. Satanás podría incitarlo en el culto de Anticristo. Estoy convencido que esas personas podrían escuchar un sermón poderoso que exponga su sistema falso de fe, y aún así nunca echarían media palabra de esto. Habían sido entregados a un fuerte engaño y creyeron la mentira del diablo. Pablo llamó a tales cristianos deluidos, hombres de mentes corruptas, reprobados acerca de la fe. Segundo Timoteo capítulo 3 versículo 8. Conocieron la verdad, pero la restringieron. Creo que el anticristo va a llegar como el más grande predicador de prosperidad de todos los tiempos.
Ciertamente sería una personalidad religiosa, alguien que promete salud y riqueza, y aquellos a quienes se les está lavando el cerebro. Ahora mismo por los falsos maestros terminarán siendo sus partidarios más fuertes. Lo aceptarán como un verdadero hombre de Dios. Si no cree esto, simplemente recuerde, la escritura, la bíblica dice que en los días anteriores al regreso de Jesús, Satanás traerá tal diluvio aplastante de seducción, que intentaría incluso de engañar a los elegidos. Si fuera posible, no importará cuánto tiempo ha caminado un cristiano con Jesús. Enfrentaría tentaciones como nunca tuvo en su vida. Hasta el creyente más fuerte sería tentado a dudar de la fidelidad de Dios, desconfiar de su santa palabra. Pablo escribe a los Gálatas: vosotros corrirá bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Galateas capítulo 5 versículo 7. ¿Quién os embrujó para no obedecer la verdad? Galatas capítulo 3 versículo 1. El apóstol estaba preguntando a su rebaño: ¿qué les pasó a ustedes? Estaban tan bien, pero ahora les han lavado el cerebro. A lo largo de la escritura, Dios nos da un cuadro claro tan cuán importante es para vosotros obedecer su palabra. Nosotros vemos tal ejemplo en la vida del rey Saúl. Dios le dio a Saúl órdenes claras y específicas a través del profeta Samuel. Él instruyó a Saúl: ve y golpea con violencia a Amalek y destruye completamente todo lo que tiene. Y no perdones, sino mata hombres y mujeres, infantiles, lactantes, bueyes y ovejas, camellos y asnos. El 1 Samuel capítulo 15 versículo 3. ¿Obedeció Saúl esta orden del Señor? La escritura nos dice: Saúl golpeó con violencia a los amalecitas y tomó a Agag, el rey de los amalecitas. Vivió Saúl y las personas perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas y de los bueyes y de los gordos y los corderos y todo que era bueno, y no lo destruyó completamente. Versículo 7 hasta el 9. Dios le había dado su palabra a Saúl en términos claros como el cristal, pero después que Saúl entró en la batalla, solo obedeció al Señor en parte. En lugar de destruir a todo y todo, perdonó al rey Agag y incluso guardó algunos de los despojos de batalla. Samuel estaba apresurado por esto. Le dijo a Saúl: el Señor te envió en una jornada. Y dijo: ve y destruye completamente a los pecadores amalecitas y pelea contra ellos hasta que sean consumidos. ¿Por qué? Pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor. Versículo 18 hasta el 19. A estas alturas la escritura nos da una dolorosa, escalofriante palabra. Entonces vino la palabra del Señor hacia Samuel, diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mi palabra. Los versículos 10 y el 11. Describe esto su vida. Le ha dicho Dios, en algún término claro, que trate con cierto hábito lujurioso en su vida, pero sigue afrejándose a él, negándose a cortarlo. Ahora mismo el Espíritu puede estar hablándole con bondad,
con voz galante, diciendo, tu lujuria está entre nosotros, interrumpiendo nuestra comunión. Ya no puedo bendecirte mientras persistes en ella. Confía en mi espíritu para ayudarte. Rendila ahora mi hijo, pero pronto Dios puede hablarte en su ira, diciendo, si no sacas tu lujuria, la expondré y destruiría tu vida. Dios rechazó a Saúl por su desobediencia. Samuel le dijo a Saúl, la rebelión es como el pecado de hechicería y la obstinación es como la iniquidad y idolatría, porque has rechazado la palabra del Señor. Él te ha rechazado también de ser rey. Versículo 23. Eso es cuando el Espíritu de Dios dejó a Saúl. La obediencia descarnada del rey lo había abierto a la influencia de Satanás. Pronto un espíritu malo atribuló a Saúl y terminó buscando el consejo de una bruja. Quizás mientras lee el recuento de la vida de Saúl pensarías, pero Saúl trató de hacerlo mejor. Él no lo hizo tan mal. ¿Por qué Dios fue tan severo con él? ¿Por qué no perdonó a Saúl? Dios está diciéndonos a través de este pasaje que Él es firme en lo que dice. Él está diciendo, estoy mostrándote cómo me siento acerca de su obediencia hacia mí. Quiero todo tu corazón, todo tu amor, no solo una obediencia descarnada. Ahora bien, si el mensaje del Señor a Saúl hubiese sido brumoso o incierto, seríamos justificados a decir que él debería haber hecho una concesión para Saúl. Pero su dirección a Saúl fue tan clara. No había ninguna duda de lo que ordenó. Igualmente hoy no tenemos duda de lo que Dios nos ha hablado. Sabemos cuáles son sus mandamientos, porque Él los ha revelado a nosotros por su palabra y por su espíritu dentro de nuestros corazones. Puede responder, pero lo que Dios hizo a Saúl pasó bajo el antiguo pacto, bajo la ley. Vivimos ahora en un día de gracia. Ciertamente el Señor no sería tan severo con nosotros como cuando desobedecemos, como fue con Saúl. Aquí está la palabra de Dios en este asunto bajo el nuevo pacto, un pacto de gracia. Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna, y a los perseveranos en bien hacer, buscar gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. El libro de Romanos capítulo 2, versículos 6 hasta el 11. Permíteme enumerarle la diferencia entre Saúl y el Antiguo Testamento y todos los creyentes bajo el Nuevo Pacto. Siempre que una persona tenga el deseo de obedecer los mandamientos de Dios, verdaderamente, cuando esa persona ama y respeta la palabra de Dios, el Espíritu Santo le proporciona todo el poder y habilidad de cumplir esos mandamientos. Esa es la bendita provisión del nuevo pacto. Saúl no tenía ese tipo de deseo santo, pero cualquier creyente que de verdad ama al Señor y su palabra puede mortificar toda lujuria,
el dominio del pecado por el poder del Espíritu Santo dentro de él. Pablo da esta fuerte palabra de advertencia al creyente. Y piensas esto, oh hombre, que tú juegas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparías del juicio de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 3. Él está diciendo, estás testificando que eres cristiano, diciéndote a todos que obedeces las leyes de Dios, pero estás en el adulterio tú mismo, o menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad, ignorándolo que su bondad te guía al arrepentimiento. Versículo 4. Pablo agrega, Dios ha sido misericordioso, contigo todo este tiempo, tratándote amable y enamorosamente. No comprendes que toda su bondad, misericordia y gracia te lleva al arrepentimiento. Quiero decirle a esto sobre todo lo demás. El anticristo va a llegar a la escena como el más grande predicador de prosperidad de toda la historia. Y el diablo ya está escogiendo a los creyentes desganados para ser iniciados en su culto. Pronto no habría más frenos en nuestra sociedad y los cristianos serían más vulnerables que nunca a las seducciones demónicas. Pregunto, si sienta escuchar una fuerte predicación que amorosamente expone su pecado, en ese caso, permíteme que esa palabra lo convenza de culpa o regresar a su lujuria sin aflijarse en absoluto. Si está rechazando las advertencias de frenarse del Espíritu Santo, si está desobedeciendo a Dios una y otra vez sin ningún pesar en el corazón, entonces está siendo reclutado para el culto al anticristo. El diablo está iniciándolo silenciosamente en su ministerio de iniquidad. Y cuando venga el prometor, obra milagros del anticristo, se lo llevará en sus mentiras y serían entregados al engaño. Escuche lo que Pablo dice acerca de creyentes que se comprometen con el pecado, quienes rehúsan amar y obedecerle la palabra santa de Dios, a fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en el mal. Segundo de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12. Ay de aquellos que saben la verdad sobre sus lujurias, pero que no creen que Dios los juzgará. Con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, y estén salvos. Repitan conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y voy a hacer una oración de bendición para el pueblo de Dios. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga y lo guarde. Que tenga una buena noche y un buen amanecer. Y acuérdense en darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y busquen más de Dios, que ya estamos en los últimos momentos y muchas cosas de la Escritura se están cumpliendo hoy en día. Y hasta la próxima. Amén.